Buenas noches. Ese es el primer acercamiento que se hace de esta aplicación para el área de estructuras. Lo primero que debemos hacer es realizar la copia de la estructura que vamos a duplicar a la carpeta de trabajo. Los documentos de copia o los frames se encuentran en donde ustedes instalaron la aplicación. Se llaman frames. ANSI para hacerlo en pulgadas. Odin para trabajarlos en milímetros. Entonces en este caso vamos a trabajar con ANSI y vamos a definir que vamos a trabajar un ángulo de 1 pulgada por 1 octavo. Lo que hacemos es copiarlo y lo pasamos al escritorio donde tenemos una carpeta que vamos a utilizar como biblioteca de piezas. Teniéndolo ahí, entonces abrimos nuestro paquete Solid Edge y lo que vamos a realizar es un conjunto. Sobre ese conjunto vamos a realizar un bosquejo. Generalmente me gusta trabajarlo con una vista de fondo blanco. Listo, perfecto. En ese caso vamos a trabajar con un boceto y vamos a colocarlo sobre el plano XY. Ya definido el plano, se nos abre las herramientas de dibujo y vamos a realizar un, un rectángulo. En ese rectángulo vamos a dimensionarlos para tener control sobre el dibujo. Comodidad del cliente, entonces vamos a definir que esto es de 15 centímetros por 10 centímetros. El tamaño de la estructura está en dependencia de si el ángulo lo dejamos por dentro o por fuera del rectángulo que hemos dibujado. Ya tenemos el primer boceto en donde vamos a incluir 4 perfiles de ángulo 1 pulgada por 1 pulgada por 1 octavo. Entonces aquí en herramientas vamos al entorno que es cuadro y vamos a definir una estructura, un cuadro, y le definimos acá que los eh, ángulos en sus uniones van a ser biselados porque van a ser en ángulo recto. Por comodidad vamos a trabajarlo en ángulos rectos. Comodidad en el momento de su fabricación. Bien, entonces démosle aplicar, vamos a aceptar y entonces vamos a ubicarnos en donde nosotros tenemos el frame o el perfil del ángulo definido, que en este caso es en el escritorio, algo que se llama sobre esculturas y es la carpeta que estamos utilizando como biblioteca de piezas. Yo hago eso para no casarme con el- la dirección donde yo tengo ubicado el instalado de la aplicación, de tal manera que yo me pueda llevar esa carpeta y abrirlo en otro equipo. Le damos a abrir y seleccionamos las líneas sobre las cuales va a trabajar el programa para colocar los perfiles. Listo, nosotros podemos ver que los ángulos están por fuera y están en una ubicación que no nos conviene, no nos interesa. En este caso vamos a decir que vamos a editar las secciones transversales, vamos a editarlas todas y las vamos a girar 90 grados inicialmente, 180. Bien, si uno ve, allí tenemos un pequeño inconveniente. El inconveniente está en que, pues nos vamos a ver esto. Y esto, pues estéticamente no es bonito, por lo tanto vamos a definir las condiciones del extremo.
vamos a definir que este extremo voy a pasar hasta este punto. Entonces vamos a tener pues un biselado, pero entonces si queremos otro diferente pues podemos colocar terminal, démosle cancelar, podemos editar el que acabamos de hacer, irnos a componentes de cuadro y el cuadro lo podemos editar definición. Entonces en ese punto podemos aquí terminar las condiciones de extremo. Decimos que vamos a trabajar sobre esta y vemos que otras opciones nos puede presentar el software. Entonces podemos ver esto a tope o podemos definir que es ninguno, y sobre eso entonces podemos decir que está por una distancia cruza. Si nosotros lo cruzamos, le decimos acá que una distancia de 152, no, dejémoslo a 5 milímetros. Si uno puede ver que allí él cruza 5 milímetros y después nosotros podemos realizar un programa, podemos realizar un corte. Vamos a ver cómo sería el corte. Entonces démosle terminar y démosle cerrar cuadro. El corte cómo sería, hacemos una operación de conjunto. La operación de conjunto aquí en este caso tendríamos que hacer dos operaciones de conjunto. Entonces le decimos que vamos a hacer inicialmente vamos a hacer un corte sobre el conjunto. Ese corte es sobre este plano y vamos a incluir a ese señor, listo, y vamos a incluir a ese señor, que es donde nace el perfil, listo. Cortamos las intersecciones y le hicimos cerrar boceto, y en ese punto nos va a definir, bueno, qué material vamos a cortar o en qué dirección, y le decimos que corte completamente en ambos lados, y le decimos no necesitamos que nos corte todo sino solamente ese señor. Vamos a ver que mire que nos cortó exactamente lo que necesitamos cortar, pero tenemos otro problema, aquí hay otro corte, ¿cierto? Entonces lo que hacemos es no cortemos esa parte y le decimos que vamos a incluir sobre ese boceto vamos a girarlo, vamos a intentar girarlo más a ese señor, perdón, vamos a decir el de allá, y nos va a reflejar sobre la base. En ese punto yo lo que puedo hacer es extenderlo, y le digo listo, vamos a cerrar el boceto y todo lo que está hacia ese lado de la flecha lo vamos a cortar. Le vamos a decir que es un corte totalmente transversal y no a todas las piezas sino únicamente a esta pieza. Se va a aceptar. Entonces mire que nosotros ya tenemos un corte bien bonito. Listo. Pero tenemos otro problema aquí bien interesante. Si nosotros vemos, aquí hay un corte bien, eso es el perfil pasa. Tendríamos que hacer un último corte en donde vamos a interceptar dos líneas. ¿Cuáles son esas dos líneas? Vamos a interceptar entonces, incluir esta y esta. Y en ese punto, si ustedes ven, aquí tenemos las dos líneas y lo que vamos a hacer es unir esas dos líneas. Entonces decimos este terminado con este terminado y él nos cruza las dos líneas. Ese es el pedazo que nosotros vamos a eliminar. Le decimos que hacer pasante en ambos sentidos, no vamos a colocar sino esta línea, esta cara, y ya tenemos el punto así que hemos eliminado.
Si ven esta pieza, entonces va a tener ese tipo de definición. Aquí hay un corte. Entonces uno llega y hacemos el último corte de esa pieza. Y le decimos que vamos a incluir un radio. Es este radio. Le decimos cerrar boceto. Y entonces en ese punto le decimos vamos a eliminar eso. Pasante. No a todas las piezas, sino únicamente de esta pieza. Ciérralo. Ah, perdón. Entonces nos equivocamos en ese punto. Vamos a volverlo a hacer. Volverlo a hacer. Incluimos ese señor. Este lado. Bueno, aquí este problema se ve por la sencilla razón de que nosotros no hemos tenido la intersección con este ni con este. Entonces en este caso es necesario hacer esa intersección. Esa intersección se logra de esta forma. Tenemos un radio. Tenemos que incluir ese radio. Este radio. Y tenemos que hacerlo intersectar con ese señor, ese completo, y con ese señor. Si ustedes ven en este punto, ¿cuál es la parte que me está sobrando? Esta parte. ¿Cómo eliminamos el resto? Vamos a cortar y le decimos corte acá y corte acá. Si ustedes ven, tiene las dos condiciones de finalización. Por lo tanto, el bosquejo es una superficie totalmente cerrada, lo que podemos realizar el corte. Decimos que no solamente, sino únicamente esta pieza. Y ya tenemos la pieza cortada, muy bien cortada. O sea, ¿qué nos hace falta en ese punto? Nos hace falta es este señor, esta parte de acá. Esa parte de ahí, pues es relativamente muy sencillo. Podemos decir que el corte sobre esta pieza. Y sobre esa pieza entonces vamos a definir que vamos a incluir este señor. Lo vemos acá reflejado. Y lo que hacemos es extender esa pieza hasta allá. De tal manera que si cerramos el boceto, decimos que vamos a cortar esa parte, que va a ser de lado a lado, y que únicamente vamos a cortar esta pieza. Entonces vamos a ver el corte totalmente limpio. Entonces mire, así debe quedar esta pieza. Si yo miro únicamente esta pieza, a mostrar solo, pues va a quedar de esta forma. Que su producción, su manufactura no es complicada. Para eso utiliza una poliola de banco. El problema es acá. El problema allí es que tendríamos que editar el cuadro. Vamos a mostrarlo todo. Vamos a guardarlo para que no nos pierda la información en la biblioteca de piezas, estructura inicial. Entonces vamos a hacer el mismo procedimiento para esta parte. Entonces lo que hacemos es editarlo. ¿Listo? Editar la definición y le decimos que vamos a las condiciones de finalización, es la que vamos a modificar este punto y le decimos que sea eh, de ese tipo pasante. Extender. Bueno, ahí mejor, para verlo mejor. Entonces volvemos a editar la definición, este punto. Entonces vamos a decir lo que pase. Y vamos a decirle que 5 milímetros, a ver qué nos bota. Bueno,
Vamos a ver qué nos bota el 100. Vamos a terminar a ver qué nos bota. Qué procesando. Qué mala vaina. Vamos a ver. Entonces ya he definido que ha crecido, bueno, ha crecido muchísimo. O sea, definitivamente esa medida es muy grande. Dejémoslo en 5. Listo, terminar. Y hacemos el mismo procedimiento. Listo, guardemos. ¿Y cuál es el mismo procedimiento? Entonces vamos a hacer los cortes. Listo, entonces hacemos el corte a este lado. Listo. Y vamos a decirle que vamos a cortar desde incluimos. Lo interesante de incluir es que si yo cambio las dimensiones, él tiene que cambiar todo. Entonces, ahorita hacemos el ejercicio. Vamos a cortar esto